revoloteando, se agarran como brincando. Y dice que las ha visto irse de aquí hasta el panteón y del panteón bajar más abajo y luego regresar. No es lumbre amarilla como la que nosotros estamos acostumbrados a ver. Es una lumbre, pues sí, es como entre amarilla y entre verdiosa. Como entre verde, es algo, está bien curiosa. La gente que la ha visto me va a entender. Y esa bola de lumbre empezó a moverse de una forma muy extraña. Subía y bajaba. Subía y bajaba. Como si fuera una pelota en llamas rebotando. ¿Tú tenías la curiosidad de verme, de saber quién soy? Pues aquí estoy para que me veas. De que había mucho alboroto en el rancho, porque se decía que habían encontrado un bebé atravesado en una cerca, que tenía la marca como de que alguien le había mordido el taloncito y que ese bebé aparentemente no tenía sangre, como que alguien le hubiera chupado toda la sangre. Pues ¿a qué le tiene miedo? ¿Por qué no las levanta? Pues levántelas, pues ¿qué le hacen esas pobres tijeras? Esa señora, al sentirse descubierta, no dijo nada. Simplemente se dio la vuelta y salió de ahí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos sus amigos Ana, Luis Carrillo y les damos la bienvenida a Relatos de Zaguán. Mi gente, pues hoy nos encontramos en Tepezalá, Aguascalientes. El día de hoy les vamos a mostrar unos hornos de cal. Y vamos a utilizar este lugar, mi gente, para platicarles una historia sobre bolas de fuego flotando en el viento, siguiendo a aquellas personas que se atreven a observarlas, a mirarlas. Ustedes saben, mi gente, lo que normalmente se habla sobre esas bolas de fuego. Ustedes saben que se dice que son aquelarres de brujas preparándose, haciendo sus rituales o haciendo sus trabajos, o sabrá Dios qué tantas cosas harán esas mentadas brujas. Entonces hoy les voy a platicar una historia muy interesante sobre una persona que le tocó llevarse una experiencia muy fuerte con un grupito de esas bolas de fuego. Y fíjense que estaba escuchando yo, mi gente, por parte de una persona que ha vivido mucho ese tipo de experiencias, que no es bueno ponerse a contarlas cuando uno anda por ahí en el campo, en los cerros, en la sierra, y que de repente lo toca uno a ver esas bolas de fuego. Pues que no es bueno ponerse a contarlas, porque supuestamente se dice que si uno las cuenta, ellas ahí es donde saben que las está observando, y a ella no les gusta que les tomen la medida. Entonces no es bueno contarlas, Si ustedes alguna vez les toca ver esas bolas de lumbre, no las cuenten, porque hay mucha gente que dice, se vieron esas bolas de lumbre y eran como unas 4 o 5. Entonces eso quiere decir que ni siquiera las contaron bien. Pero no se den a la tarea de contarlas de una en una y asegurarse de cuántas son, porque a ellas no les gusta que le tomen la medida. Entonces solo Dios sabe lo que pueda pasar. La historia del día de hoy trata más o menos sobre eso. Decidimos grabar aquí en este lugar porque, ¿qué creen? Aquí es de esos lugares donde se miran esas bolas de lumbre. Aquí son unos hornos de cal que se utilizaban en los tiempos de la hacienda. Aquí es un pueblo minero. Entonces aquí era donde hacían ese proceso con la cal. Y más acá, hacia este lado, hacia nuestra izquierda, está el observatorio. Y ahí a un ladito del observatorio está el panteón viejo, un panteón muy antiguo. Y platicamos por ahí con una persona. Hace ratito nos topamos a un muchacho en un caballo. Le preguntamos, le pedimos algo de información aquí sobre el lugar, y él nos recomendó venir aquí porque aquí él ha visto bolas de fuego, ha visto esas bolas de lumbre. Él vive en la colonia que está aquí a un costado, y él nos dice que ha visto esas bolas de lumbre jugando aquí, bueno, revoloteando, se agarran como brincando. Y dice que él las ha visto irse de aquí hasta el panteón y del panteón bajar más abajo y luego regresar. Entonces esta es una zona en la que se registra mucho ese tipo de actividad. Fíjense, las bolas de lumbre. Él me dijo, mire, eso yo sí se lo puedo decir, y yo se lo aseguro porque a mí no me lo platicaron, yo lo vi. Aquí se miran esas esferas, son como una especie de esferas. Bueno, mi gente, yo también se los puedo decir porque las he visto. Son unas esferas de lumbre, pero no es lumbre amarilla, no es lumbre amarilla como la que nosotros estamos acostumbrados a ver. Es una lumbre, pues sí, es como entre amarilla y entre verdiosa.
como entre verde. Es algo, está bien curiosa. La gente que la ha visto me va a entender. Pero yo se los menciono por ahí para la gente que nunca le ha tocado ver eso. Son unas esferas de lumbre que se mueven, se agarran como brincando y chocan entre ellas. Y mucha gente asegura que hasta las ha escuchado hablar. Entonces estamos en una zona donde se ven. Por eso les quiero platicar el día de hoy la historia aquí, en este lugar. Fíjense que esto le sucedió a una persona cuando era niño, cuando estaba muy pequeñito, porque déjenme les digo que esas bolas de lumbre siempre se han visto, desde la antigüedad hasta el día de hoy. Hoy recientemente todavía hay gente que asegura verlas. Yo las he visto en varias ocasiones y no hace mucho, entonces no sabemos en qué se basen ellas para reunirse, o sea, qué tipo de lugares buscan. Aquí pues eran unos molinos, eran unos hornos de cal. Aquí era donde hacían ese proceso. Aquí traían la piedra de cal, aquí la metían en los hornos y la ponían a quemarse en fuego con leña, la dejaban por varios días hasta que la cal quedaba viva, agarraba sus activos. Yo me imagino que se volvía polvo y esa cal la utilizaban para todas las construcciones. De hecho, por ejemplo, miren, este tipo como Torreón, es muy probable que de la misma cal que sacaron aquí, muy probablemente de aquí con esa misma cal pegaron la piedra. Era para lo que se utilizaba, para construir las casas grandes de las haciendas, las estructuras que había en las minas. Entonces aquí era un lugar muy importante y no sé si el hecho de que aquí quemaran la piedra a lo mejor tenga que ver con el hecho de que aquí se aparezcan las brujas. A lo mejor aquí hay un calor intenso, muy probablemente. Yo no sé si por ejemplo esas bolas de lumbre sean calientes, si uno se quemara, si lo llegaran a tocar. Quién sabe, ¿verdad? Yo solamente las he visto de lejos. Pero fíjense que la historia del día de hoy me gusta mucho porque nos da un poquito más como una descripción de lo que son las bolas de lumbre o de lo que pueden llegar a ser cuando uno las ve. Esta persona que nos platica la historia dice que cuando él era muy jovencito vivía pues en el rancho con sus abuelitos. Ahí vivía él. Y nos platica que su abuelito siempre le decía que por las noches no se le ocurriera estar volteando para el cerro y que si acaso lo hacía, que tuviera mucho cuidado de no ponerse a contar, las bolas de lumbre que se ven, que no las fuera a contar porque no les gusta que le toman la medida. De ahí fue de donde yo les menciono al principio eso, de que no debe uno de contarlas, porque este muchachito se puso y las contó. Ahorita por lo pronto estoy tratando de comprender cómo era el sistemita que utilizaban, por dónde metían la leña para fundirla, bueno, para quemar la cal. No miro rastros de hollín donde estuviera ardiendo el horno. Quién sabe. Este muchacho nos platica que la primera vez que él habló con su abuelo sobre esas bolas de lumbre, le llamó mucho la atención que su abuelito andaba bloqueando la puerta y la ventana. Les estaba poniendo la tranca y después rodeó el cuarto con sal de grano. A él le llamó mucho la atención porque nunca le había tocado ver que su abuelo hiciera eso. Siempre su abuelito lo hacía cuando él ya estaba dormido, porque pues él estaba jovencito y siempre se dormía temprano, pero en esa ocasión se quedó despierto hasta tarde y le tocó ver que su abuelito estaba haciendo eso. Él le quiso preguntar, pero su abuelito le dijo que no hiciera preguntas, y se fuera a dormir. Este muchacho se quedó pensando en eso. ¿Por qué tira sal? ¿No se supone que tirar sal es de mala suerte? Entonces él no sabía realmente cuál era el motivo por el cual su abuelito estaba haciendo eso. A la vez también lo asustaba porque estás bloqueando las puertas y las ventanas. Pues ¿quién puede entrar o qué? Si su abuelito para él era una de esas personas que no le tenía miedo a nada ni a nadie. Porque estaba bloqueando las puertas, él se sintió en peligro. Se fue a acostar, pero al darse cuenta que su abuelito no estaba, o bueno, al menos eso parecía porque no se escuchaba ningún ruido. No hablaba, no caminaba. Él al principio pensó que muy probablemente ya estaba acostado su abuelito, pero se quedó pensando en aquello de la sal, en aquello de estar bloqueando puertas y ventanas. Se preocupó y fue a asomarse a ver dónde andaba su abuelito. Pero lo encontró encima de unos bloques
que estaban apilados junto a la pared, asomándose por encima de la barda hacia el cerro, un cerrito que tenían enfrente de su casa. El abuelito, al darse cuenta que ahí estaba su nieto, le dijo: súbete para que veas, y ahorita te voy a decir por qué hice eso que tú me estás preguntando. El muchacho, al asomarse, se dio cuenta que el cerro que normalmente siempre estaba muy oscuro, solamente se alcanzaba a ver la sombra de aquella montañota grandota. Ese día estaba iluminado arriba, en la mesa, estaba iluminado. Dijo: ¿qué es eso, abuelito? Eso que tú miras no es lumbre, y nunca las vayas a contar. Nunca te pongas a contarlas. Es más, quiero que te encierres en tu cuarto y no salgas. No salgas para nada, porque esas cosas pueden venir por ti. ¿Pero qué son? No pregunte, muchacho, vaya y acuéstese. Y ya le dije, no lo quiero ver en el patio, no lo quiero ver en la ventana tampoco, y mucho menos en la puerta, y váyase a dormir. A él le llamó mucho la atención, porque ya en alguna ocasión él había escuchado a personas platicar sobre esas bolas de lumbre, pero él nunca supo a qué se referían cuando hablaban de brujas y de bolas de lumbre. Él se imaginaba que era alguna bruja como la de los cuentos, y que a lo mejor esas bolas de lumbre de las que hablaban, a lo mejor eran las fogatas que ellas hacían. Él en su inocencia pensaba en aquel caldero que normalmente se ve que las brujas están meneando para hacer sus menjurjes, pero no, ese día se dio cuenta que esas bolas de lumbre eran algo más, porque esas bolas de lumbre se movían de una forma muy extraña. En cuanto su abuelito se fue a dormir, este niño, pues curioso, agarró unos binoculares que tenía su abuelito y se subió en silencio, muy sigilosamente, de que su abuelito no se fuera a dar cuenta. Se subió a la azotea a tratar de averiguar qué era aquella luz, qué eran aquellas esferas de lumbre, porque él ya sabía que no era la lumbre que él pensaba, era algo más, pero no sabía qué. Se subió a la azotea y con los binoculares empieza a darse cuenta que de la nada, entre los árboles, sale una esfera. Él ya la miraba más clarito, ya se estaba dando cuenta que era realmente lo que estaba iluminando aquel cerro. Y esa bola de lumbre empezó a moverse de una forma muy extraña. Subía y bajaba, como si fuera una pelota en llamas rebotando, pero rebotaba en todos los sentidos, iba y venía, subía y bajaba. De repente surgió otra, y luego otra, y otra, y otra. Ya eran varias. Él lo que hizo fue agarrar aquellos binoculares y ajustarles el enfoque y tratar de ver de una forma más clara. Las empezó a contar, pero aquel movimiento que hacían esas esferas le hacía imposible el contarlas. Se le rebrujaban entre ellas, iban de un lado hacia otro, chocaban entre ellas, saltaban chispas, como si aquellas cosas estuvieran manoteando entre ellas. Él seguía tratando de contarlas. El hecho de que su abuelito le dijera que no las contara, pues a él le dio más curiosidad de saber cuántas eran y por qué no debería de contarlas. Pues qué tenía de malo. Siguió intentando, enfocaba los binoculares, se acercaba al borde de la pared y seguía intentando contarlas, cuando de repente una de esas bolas de lumbre se sube a una peña, a una piedra que estaba allá en la cima. Se sube esa bola de fuego y de repente aquel fuego intenso empezó a disminuir, como si se fuera a apagar aquella bola de fuego. Pero lo que vio fue mucho peor que pensar que aquellas bolas de lumbre pudieran ser personas. Lo que estaba ahí parado encima de aquella peña era la forma de una persona, pero aquello no tenía piel. No tenía piel, era solamente la carne y el tejido. Era horroroso lo que se miraba. Los ojos se le miraban como si estuvieran cubiertos de sangre. Y tal parece que estaba dándole indicaciones a las demás bolas de lumbre. Se quedaron quietas frente a aquella silueta, frente a aquella persona que ya no tenía piel. Se quedaron inmóviles ahí, ardiendo frente a aquella persona, y fue ahí donde él las pudo contar. Solamente así, quietas, las pudo contar.
eran una cantidad de 8 bolas de lumbre las que estaban ahí. 8 más la persona que estaba parada ahí encima de la piedra. Esa persona que antes de pararse ahí, era otra bola más, era otra esfera de lumbre. Parecía que le estaban dando indicaciones. En el momento en que él confirmó la cantidad de bolas, una de aquellas bolas de fuego se dio la vuelta y empezó a descender en el cerro, pero de una forma inexplicable. Venía a toda velocidad. Aquella esfera perfecta, redonda, empezó a perder forma, como si fuera una gota de agua o una gota de sangre cayendo a toda velocidad, deformándose. Venía hacia él. Al darse cuenta que esa bola de fuego ya se había dado cuenta que las estaba observando, él bajó corriendo a toda velocidad y se encerró en su cuarto, muy asustado, muy asustado. Como su abuelo le dijo, le puso la tranca a la puerta, aseguró la ventana como su abuelo la había asegurado y se sentó en una silla, ahí a un lado de la ventana. No se atrevió a irse a acostar a su cama, porque su cama daba justo enfrente de la ventana. Ya a él se le afiguraba que esa bola de lumbre iba a entrar por ahí, cuando de repente escucha que algo aterriza muy fuerte justo ahí en la puerta de su cuarto. Era una casa antigua, de esas casas que todas las habitaciones están alrededor, y un patio central. Se escuchó cómo aterrizó algo muy pesado justo enfrente de su puerta. Él estaba muy asustado. Eso que haya aterrizado frente a su puerta empezó a caminar hacia su habitación. Él miró un resplandor que iluminó el interior de su cuarto. Aquella bola de lumbre estaba iluminando toda la habitación. De repente logra ver en la sombra que emitía aquella luz una forma esférica. No sabe de qué manera se pintó del otro lado de la pared. Tal vez era aquella bruja anunciándole que ahí estaba. Ahí estaba. Tú tenías la curiosidad de verme, de saber quién soy. Pues aquí estoy para que me veas. Aquí estoy para que me conozcas. Él estaba pero muy asustado, cuando de repente se escucha que algo golpea la ventana. Algo golpea aquel vidrio. Adentro de la habitación empezó a sentirse mucha calor. Un calor muy intenso. Un calor que lo hizo sudar. Un calor que estaba haciéndolo sentir sofocado. Le estaba dificultando el respirar. Y un humo muy extraño empezó a entrar por debajo de la ventana. Ese humo era como si algo afuera de su ventana se estuviera quemando. Le ganó la curiosidad y se asomó, y ahí solamente pudo ver unos ojos pegados a la ventana. Un rostro que se estaba incendiando. Estaba ahí frente a él, a unos cuantos centímetros, esa bola de lumbre, esa esfera con ojos, estaba ahí frente a su ventana, golpeteando una y otra vez el marco de aquella ventana, tratando de abrirla para meterse. Este jovencito estaba muy asustado. En ese preciso momento se dejó caer al suelo y empezó a apretar sus manos contra el pecho y empezó a orar. Empezó a rezar con mucha fe y con mucha fuerza, casi a los gritos, tratando de ahuyentar aquello, porque él estaba completamente seguro de que lo que estaba frente a él era algo maligno, era algo malo, porque él en ese momento recordó que una vez su abuelo dijo: esas bolas de lumbre son personas ardiendo. ¿Pero por qué arden? Por una simple y sencilla razón, porque es el cuerpo hirviendo, porque ya no soporta tanta maldad. Es por eso que se incendian, es por eso que siempre se están quemando. Es tanta maldad que guardan en su ser. Entonces él ahí recordó que su abuelo decía que esas bolas de lumbre era algo maligno. Para él era algo demoníaco, era algo con maldad. Estaba rezando mucho, pero muy asustado. Y conforme él oraba, aquella cosa le daba vueltas a toda la habitación. Empezó a recorrer toda la habitación de un lado a otro. Se paraba frente a la puerta, la empujaba, intentaba abrir y luego otra vez recorría todo el frente de la habitación. Después de unas horas, se escuchaba que aquella cosa andaba recorriendo toda la casa. Alrededor se escuchaba cómo corría a toda velocidad por alrededor y se escuchaban voces, susurros, incluso en veces carcajadas de una mujer, pero unas carcajadas muy extrañas. Esas carcajadas se escuchaban llenas de maldad.
de una persona que tenía mucha maldad en su alma. Y así estuvo él, sentado en el suelo con sus manos en el pecho, tapándose los ojos, rezando, y aquella cosa corriendo alrededor de la casa hasta el amanecer. Una vez que empezó a clarear, una vez que empezó a salir el sol, aquellos ruidos cesaron. Aparentemente aquello que andaba acechando la casa desapareció. Él salió en la mañana muy asustado a tratar de investigar qué era lo que había sucedido. Él esperaba encontrar el hollín, las paredes humeadas, la ventana, porque pues con esa intensidad que se estaba quemando lo que estaba afuera, el calor que él sentía en su cuarto, el humo que entró a la habitación, él esperaba encontrar la ventana y la pared toda humeada, pero no había nada. Empezó a revisar alrededor de la casa y tampoco. Lo único que encontró fue en la puerta de su cuarto y en la ventana, encontró unas manos marcadas, manos humanas, pero estaban fundidas en la pared, estaban fundidas en el ladrillo de la pared, como si aquello que estaba sosteniéndose o apoyándose de la pared estuviera tan caliente que derritió el ladrillo. Ahí estaban esas manos pintadas, fundidas en la pared. Su abuelito se había quedado profundamente dormido. Él no se dio cuenta de nada de lo que estaba sucediendo. Nunca supo que su nieto había desobedecido. Nunca supo lo que había pasado. Pero al verlo y al mostrarle a su nieto lo que acababa de ver, le dijo: pues, ¿qué hiciste, muchacho? ¿Qué hiciste? Dijo: abuelito, pues es que yo me subí a la azotea con tus binoculares para ver qué era eso. Y las contaste. Sí, las conté. ¿Qué no te dije? Que no las fueras a contar. Pero ¿por qué no quieres que las cuente? Porque cuando tú las cuentas, ellas se dan cuenta. Ahí es donde ellas se enteran que las estás observando. Y ya te dije, a ellas no les gusta que les tomes la medida. Entiende, muchacho, si sigues así te voy a mandar para con tu mamá. Yo así no te quiero aquí. Dijo: mira, estuviste a salvo, ven para que veas. Le mostró la sal de grano. Es para que cualquier ser maligno no pueda entrar. En la puerta, en la ventana y debajo de la almohada había unas tijeras en cruz. Tampoco eso les permite la entrada. No pueden cruzar, no pueden. Pero ellas se aseguraron de que te dieras cuenta que no quieren que las estés observando. Tú nunca sabes cuáles son las intenciones, el por qué están reunidas ahí. Tú no sabes. Muchas de las veces se reúnen para dañar a las personas, para planear cosas malas. Y tú te estás volviendo cómplice al estarlas espiando. Entonces no quiero que te vuelvas a asomar. Es más, no quiero que dirijas tu mirada hacia aquel cerro ni de día ni de noche. ¿Me entendiste? Y más vale que hagas caso, muchacho. Y este joven nos platica que el día de hoy, cuando él va a aquella comunidad, evita a toda costa voltear para aquel cerro. Hay veces que es inevitable. Hay veces que de plano tiene que dirigir su mirada hacia allá. Pero él nos platica que cada que lo hace, él siente como si alguien allá en aquel cerro lo estuviera observando. Y dice que por las noches, al cerrar sus ojos, imaginarse ese lugar, él no ve bolas de fuego. Él mira ojos brillando en aquel cerro, muy probablemente esperando a que una vez más vaya hacia el cerro, esperando a que una vez más se atreva a ir a contar las bolas. Porque yo pienso que a ellas les gusta, aparte de la maldad, pues asustar a las personas. Y fíjense, mi gente, que pues yo ya les he platicado en otras ocasiones que a mí me ha tocado ver esas bolas de fuego. Y ¿saben qué? Una de las teorías, o bueno, una de las pláticas que la gente dice sobre esas brujas es que cuando hay niños recién nacidos en casa, se los llevan. No sé para qué, pero muchos de esos niños les quitan la vida. Se dice que les chupan la sangre. Han encontrado niños con su taloncito chupado. Eso es lo que nos platican, ¿eh? Yo sinceramente de eso sí nunca me ha tocado ver nada, pero miren, mi abuelita platicaba que cuando ella era niña, en su infancia, ella se acuerda que en una ocasión, pues ustedes saben, la gente de las comunidades es muy madrugadora. La gente en las comunidades se levanta siempre muy temprano. Y mi abuelita platica que ella cuando era niña, cuando estaba muy chiquitita, la levantó su mamá muy temprano en la mañana para ir a moler, para ir a llevar el nixtamal, para la masa, para tortear. Y dice que ella se acuerda, un recuerdo mucho, pero mucho, muy vago, de que había mucho alboroto en el rancho, porque se decía
que habían encontrado un bebé atravesado en una cerca de un corral de una casa ahí en el rancho, y que ese bebé tenía su taloncito chupado, que tenía la marca como de que alguien le había mordido el taloncito, y que ese bebé aparentemente no tenía sangre, como que alguien le hubiera chupado toda la sangre. Entonces mi abuelita dice que ella en su momento pensó en los vampiros. Ya ven que existe esa leyenda de los vampiros, ¿verdad?, que chupan la sangre. Pero dice mi abuelita que ella se acuerda que su mamá y las viejitas del rancho decían que había sido una bruja, que había andado rondando una lechuza por el rancho en esos días. Entonces es muy probable que haya sido una bola de lumbre, porque pues dicen que es lo mismo, las lechuzas o las bolas de lumbre son brujas. Entonces lo que dicen, o sea, la lechuza es un animal natural, pero las brujas tienen la habilidad de transformarse en ese animal. Entonces había el conocimiento de que en una comunidad había personas que eran famosas porque se decía que eran brujas. Entonces miren, escuchando lo que relata esta persona, yo les quiero platicar esto también. En esa comunidad platican que la gente del rancho quiso comprobar dos teorías. La de las señoras, que se decía que era bruja, y la de las tijeras. Y por ahí dicen que una vecina le hizo la invitación a esa señora, a la que se decía que era una bruja, le hizo la invitación que fuera a la casa a visitarla. Pero antes de eso, ella ya se había preparado. Había dejado unas tijeras en forma de cruz ahí, en la entrada del cuarto, en la habitación. Esta señora llegó, entró muy campante, saludando a todo el mundo. Buenas tardes, ¿qué óvole? ¿Cómo está? Muy bien, oiga, qué milagro, mire, aquí andamos un ratito. Pásele, pásele. Ella cruzó la entrada de la casa, cruzó el patio, todo bien, todo normal, en completa calma. Pero al llegar a la habitación y ver esas tijeras tiradas en forma de cruz en la entrada de la habitación donde estaba la señora esperándola, se detuvo, volteó al suelo y le dijo a la que le hizo la invitación: señora, mire, ahí están sus tijeras. Oh, sí, ay, déjemelas, véngase, pásele, siéntese, mire. No, señora, levante sus tijeras. Sí, ahorita las levanto, véngase, pásele. Esta señora, para el despiste, estaba sentada en una mecedora tejiendo. Estaba tejiendo. Ya ven que las señoras de más antes en las comunidades tenían esa costumbre de tejer, ¿verdad? Sus carpetitas, sus servilletas, sus almohadones. Entonces esta señora estaba muy insistente: señora, sus tijeras. Ay, déjemelas, es que mire, si suelto la puntada se me va a perder. Véngase, ahorita las levanto, véngase. No, señora, es que levante esas tijeras. Pues levántelas usted, tráigamelas, ándele, no sea mala. No, señora, levántelas. Fue tanto la insistencia de esta mujer de que si no levantaba esas tijeras ella no iba a entrar. Y fue cuando ella le dijo: bueno, pues ¿a qué le tiene miedo? ¿Por qué no las levanta? ¿A qué le tiene miedo? Pues levántelas, pues ¿qué le hacen esas pobres tijeras? Esa señora, al sentirse descubierta, no dijo nada. Simplemente se dio la vuelta y salió de ahí, de ese lugar. Salió de ahí porque sabía. En ese momento se dio cuenta que esa fue una trampa que le pusieron. Esa persona había hecho muchas maldades en el rancho, había perjudicado a muchas personas. Entonces ella comprendió el mensaje. Ya sabemos que eres tú. Ya sabemos que eres quien nos ha estado dañando, entonces no te queremos aquí. Ese mismo día por la tarde, esa persona ya estaba recogiendo sus cosas junto con su familia y se fueron de la comunidad. Se fueron. Y por miedo a alguna represalia de esta señora, la gente acostumbraba a poner en sus puertas, en sus ventanas, cruces formadas con ramitas de romero. Esas crucitas rodeaban la casa con sal de grano y ponían las tijeras en forma de cruz en la azotea, en las puertas y en las ventanas. Esas eran las protecciones. Y mi abuelita platicaba que cuando había un niño recién nacido en casa, era muy bueno. Si escuchaban a la lechuza gritar o la miraban parada fuera de la casa en algún árbol, en alguna pared, en algún poste o muy cerquitas,
hicieran crucitas con ramitas de árbol de romero y las pusieran abajo de la almohada del bebé y estaban a salvo. No se atrevían, no sé qué sea la planta, la forma de cruz, el tipo de planta, a lo mejor no lo soportan o no sé, pero se dice que es una protección muy buena. Si ustedes son creyentes o si les ha tocado vivir alguna situación así, pues adelante. Porque déjenme les platico que yo soy de esos niños que cuando estaba recién nacido trataron de llevarse. Mi mamá lo platica. Estaba yo recién nacido, mi mamá recién aliviada. Nos fuimos a casa de una tía que vivía cerquitas del hospital. Ella nos hospedó por varios meses la cuarentena de mi mamá. Y resulta que nos andaba rondando aquella lechuza. Mi mamá platica que en una noche mi papá le dijo que había escuchado gritar la lechuza fuera de la casa. Mi mamá era creyente de estas cosas. Mi papá también, su mamá también le platicaba historias. Platica mi mamá que en una ocasión yo estaba muy llorón. Porque también es uno de los síntomas cuando las brujas andan rondando al niño. El niño está muy llorón. No duerme en toda la noche. No puede dormir. No lo dejan. Entonces dice mi mamá que yo ya tenía varias noches muy llorón. Y en una de esas noches, ya estando dormidos a oscuras, pues a mi papá y a mi mamá les dejaron la cama conmigo. Era la habitación de mis primas. Mis primas dormían en un colchón en el suelo, las dos juntas. Mi papá era el que apagaba la luz. Y ya por la madrugada, mi mamá escuchó pasos adentro de la habitación y escuchó que alguien pisó a una de las niñas. La niña se quejó y luego se enojó con la hermana y le reclamó: ¿por qué me pisas? Y la hermana le dice: yo no fui. ¿Cómo de que no? No, mira, tócame, aquí estoy acostada a un lado de ti. ¿Cómo? En ese preciso momento mi papá y mi mamá comprendieron, se levantaron, prendieron la luz y ahí no había absolutamente nadie. Pero se escuchó clarito y la niña dijo: ¿qué fue lo que pasó? Dijo: pues es que yo sentí que me pisaron. Yo escuché los pasos. En ese preciso momento mi mamá se paró, salió al patio, cortó esas ramitas, formó la cruz, la puso abajo de mi almohada y santo remedio. Dormí toda la noche y ya no estuve llorón. De ahí en adelante ya todo estuvo en completa paz. En todas las comunidades se habla mucho sobre eso. Se habla mucho y yo entiendo. Hay personas que no creen, hay personas que dicen pues son aves. Pues yo lo entiendo, ¿verdad? El hecho es que dicen que pues las brujas tienen esa habilidad de transformarse en esa ave, como los brujos, los nahuales, que también se pueden convertir. Pues la mayoría de la gente dice que son como perros. Entonces, pues solamente a las personas que les ha tocado vivirlo son quienes nos pueden confirmar si eso existe o no existe, como este muchacho de la historia. Vamos a echarle un vistacito a estos hornos. Fíjense que se me hace muy interesante. Miren, este es como que el horno más viejo, ¿eh? Yo pienso que este es el horno antiguo porque pues está pegado con pura piedra y barro. Y aquel pues como que ya está un poquito más moderno, o por lo menos le dieron su remodelada, su mantenimiento a lo mejor. Pero vean, aquí esto sí se ve que es muy viejo, ¿eh? El panteón por ahí nos dicen que es como del siglo XVII, por ahí del 1700. A lo mejor este trabajo también. ¿Dónde estarán las manos que construyeron este lugar? ¿Dónde estarán las manos? ¿Quiénes serían? ¿A qué familia pertenecían? Imagínense. ¿Serían españoles? ¿Sería gente nativa de aquí del lugar? Aquí yo imagino que aquí metían la piedra y luego ponían la leña a arder por varios días hasta que el calor intenso hacía que la cal pues se desmoronara y se volvía polvo. Y esa cal pues la utilizaban para las construcciones, pero sobre todo para el nixtamal del maíz, para el proceso, donde sacaban la cal para tortear, para hacer las tortillas a mano. Hoy en día todavía hay personas de las comunidades que tortean unas tortillotas grandotas, gruesas, bien sabrosas. Agarra uno la tortillota que no le cabe en la mano y luego le deja uno caer una cuchara de chile de molcajete, de ese chile, o chile hecho a mano, que lo apachurran el chile y el tomate con la mano, imagínense. Y unos frijoles cocidos, unos frijoles recién cocidos en la olla, con un pedacito de queso recién hecho. Olvídense. La vida del campo de más antes, mi gente. Y vean,
Aquí, por ejemplo, ya tiene su empedrado, miren. Su pisito empedrado. En aquella época el ruidero, el escandalero aquí. Según yo, la cal truena, no estoy seguro, pero por ejemplo, los albañiles cuando trabajaban la cal antes, ahorita pues ya se la venden uno en bultos, ya en polvo, ¿verdad? Pero antes dicen que llegaba la cal en piedra, los albañiles la ponían a dormir con la arena y que se escuchaba como la cal empezaba a tronar. Yo me imagino que aquí a lo mejor también se escuchaba. Y el escándalo de los trabajadores, ¿se imaginan? Y quién sabe por qué será que aquí en este lugar eligieron esas personas, esas brujas para hacer sus aquelarres. Según yo, un aquelarre es un grupito de brujas que se reúnen cada cierto tiempo a hacer sus rituales, a cargar sus amuletos de energía. Pues bueno, mi gente, antes de cerrar este video, quiero darles las gracias por haberse quedado hasta el final y pues mandar algunos saluditos, Ana. Sí, para la gente de aquí de Aguascalientes, un saludo. Para toda la gente de Tepezalá, que ojalá les guste el contenido de nuestro canal, los videos que hicimos aquí en su pueblo. Y mandar un saludito también por ahí para todos los policías, para los guardias de seguridad, que pues la verdad mis respetos, es un trabajo bien duro, sobre todo un trabajo bien peligroso y les toca vivir de todo. Y entre todas esas vivencias, pues lo paranormal, porque son personas que tienen muchísimas historias y muy interesante, para todos los que se dediquen a eso de andar en las calles y de madrugada o de estar por ahí custodiando lugares, estar cuidando algunos lugares. A mí me tocó en lo personal trabajar en eso y créanme que es un trabajo bien difícil, bien duro. Mis respetos para todos ustedes y pues muchas gracias por haberse quedado hasta el final del video. Nos vemos en un próximo video. Somos Ana y Luis Carrillo, nos vemos en un próximo video.